Bienvenidos a El Hampa Bruta, el canal donde el crimen organizado no es solo una noticia, es una historia que merece ser contada sin filtros ni adornos. Aquí exploramos las vidas de quienes eligieron el camino del poder a cualquier costo y las consecuencias que dejaron a su paso. En este episodio, nos adentraremos en la mayor extradición en la historia del narcotráfico mexicano, un momento que sacudió las estructuras del crimen y expuso las profundas raíces de la corrupción. Hablamos de los 29 del infierno, los capos más temidos, extraditados en un solo vuelo hacia Estados Unidos. Pero, ¿fue realmente una victoria o solo un movimiento más en este juego mortal? Prepárate para descubrir cómo estos hombres llegaron a la cima del crimen, cómo el sistema les permitió prosperar y qué quedó después de su caída. Porque aquí, la realidad es más oscura de lo que imaginas. El cielo sobre el Aeropuerto Internacional de Toluca estaba oscuro cuando, en las primeras horas del 27 de febrero de 2025, el rugido de los motores de un avión militar rompió el silencio de la madrugada. No era un vuelo cualquiera. Allí dentro, con las muñecas esposadas y los ojos clavados en el suelo, iban 29 hombres que alguna vez estuvieron en la cima del crimen organizado, capos, sicarios y operadores financieros de los cárteles más violentos de México, ahora encadenados como fantasmas de un pasado que nunca termina de morir. Entre ellos, un nombre brillaba más que los demás: Rafael Caro Quintero, el narco de narcos. México acababa de hacer lo impensable. En una jugada histórica, y algunos dirían desesperada, extraditó en un solo día a casi una treintena de sus delincuentes más buscados a Estados Unidos. No fue solo un acto de cooperación internacional, fue un movimiento político calculado para detener el golpe de un arancel del 25% a las exportaciones mexicanas, una amenaza que pendía como espada sobre la economía del país. A cambio de salvar cientos de millones de dólares en comercio, el gobierno mexicano entregó las piezas más valiosas de su tablero criminal. Pero esta historia no es solo sobre política o economía, es sobre hombres que alguna vez fueron considerados intocables y cómo sus imperios se derrumbaron como castillos de arena bajo la marea implacable de la justicia. Entre todos los nombres en la lista, Caro Quintero era el que más resonaba. Fue capturado en la Sierra de Sinaloa, sin disparar un solo tiro, pero no sin consecuencias. Poco después de su detención, un helicóptero de la Marina se desplomó cerca de Los Mochis, llevándose la vida de 14 marinos. Las teorías conspirativas no tardaron en surgir. ¿Accidente o mensaje? Caro Quintero no era un simple narcotraficante. Fue el fundador del Cártel de Guadalajara y el hombre detrás del brutal asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985. Su fuga de prisión en 2013 fue un escándalo internacional y su recaptura en 2022 fue celebrada por Estados Unidos como una victoria personal. Después de casi 40 años en la lista de los más buscados de la DEA, la justicia finalmente puso sus manos sobre él. O al menos eso es lo que parecía. Porque para cuando Caro Quintero pisó suelo estadounidense, ya no era el hombre que alguna vez fue. Con el rostro arrugado y el paso lento, parecía más un anciano que un capo. Pero no se equivoquen, la justicia estadounidense no tenía intenciones de tratarlo como un abuelo inocente. Lo esperaban cargos por narcotráfico, conspiración y asesinato. La pena de muerte estaba sobre la mesa. Entre los 29 estaban los hermanos Zetas, los reyes de la crueldad. Si Caro Quintero representaba el viejo narco de los 80, los hermanos Treviño Morales, Miguel Ángel y Omar, mejor conocidos como Z40 y Z42, eran la personificación del terror moderno. Eran los líderes de los Zetas, un cártel que nació de militares desertores y se convirtió en sinónimo de crueldad. Sus operaciones no se limitaban al tráfico de drogas. Fueron pioneros en la extorsión, el secuestro y el asesinato como herramienta de control social. Los Zetas no solo mataban, enviaban mensajes, cuerpos colgados de puentes, cadáveres disueltos en ácido y masacres que dejaron cientos de desaparecidos.
El caso de Allende, Coahuila, en 2011, es uno de los más aterradores. Más de 300 personas fueron asesinadas o desaparecieron después de que un informante entregara información a la DEA. Los Zetas no perdonaban, pero ni el miedo pudo mantenerlos fuera del radar para siempre. Miguel Ángel cayó en 2013 y Omar al año siguiente. Aún desde prisión, se decía que seguían manejando el cártel a través de familiares y socios. Washington los había pedido durante más de una década, y finalmente, México cedió. Otro nombre que mencionar, el de Tony Montana, el hermano en la sombra, en el oscuro mundo del cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG, Nemesio Oseguera, alias El Mencho, es la estrella. Pero cada estrella necesita una sombra, y esa sombra era su hermano, Antonio Oseguera, alias Tony Montana. No tenía el carisma de su hermano, pero tenía algo igual de valioso: el dinero. Era el principal operador financiero del CJNG, lavando millones de dólares a través de redes complejas y empresas fachada. Fue capturado en 2022, en un operativo que tomó por sorpresa incluso a sus propios aliados. Estados Unidos lo acusó de tráfico de cocaína y metanfetaminas, pero lo que realmente buscaban era una pieza de negociación. Con Tony Montana bajo su custodia, Washington tenía un as en la manga contra el CJNG. Mientras las viejas leyendas caían, una nueva generación de capos tomaba el relevo. José Ángel Canovio, alias El Güerito, no era un nombre conocido fuera del círculo criminal, pero dentro del cártel de Sinaloa era uno de los hombres más cercanos a los Chapitos, los hijos de El Chapo Guzmán. Su especialidad no era la cocaína o la marihuana, era el fentanilo, la droga más mortal de la última década. El fentanilo es barato, potente y fácil de producir. Estados Unidos es su mercado más lucrativo y El Güerito era el arquitecto de su distribución. Su caída fue un golpe estratégico. No solo fue una victoria para la DEA, fue un mensaje para los Chapitos. Nadie es intocable. 29 capos en un solo vuelo. El avión que despegó de Toluca no era solo un transporte, era un símbolo. Dentro de sus paredes metálicas viajaban décadas de violencia, corrupción y poder. Algunos de esos hombres eran leyendas, otros eran operadores de bajo perfil, pero todos compartían algo en común. Ahora eran piezas de cambio en un juego más grande. El presidente Donald Trump había amenazado con destruir la economía mexicana con aranceles, y México respondió entregando a sus fantasmas más peligrosos. Justicia o política, depende de a quién le preguntes. Pero una cosa es cierta, ese vuelo marcó el fin de una era, o al menos eso es lo que quieren que creamos. Para algunos, este vuelo era la culminación de años de trabajo encubierto, infiltraciones y traiciones. Para otros, solo era un cambio de escenario, un viaje desde sus lujosas guaridas en México hacia las prisiones de máxima seguridad del norte. Pero, ¿quiénes eran estos hombres? ¿Por qué ahora? Y sobre todo, ¿cuál será el siguiente rostro que ocupará sus tronos vacíos? El operativo, coordinado bajo el entendimiento bicentenario, no fue casualidad. Documentos filtrados por el colectivo Guacamaya revelaron que Estados Unidos había entregado una lista de objetivos prioritarios al gobierno mexicano, entre ellos nombres legendarios: Rafael Caro Quintero, el hombre que desafió al imperio estadounidense desde los años 80, Vicente Carrillo Fuentes, el heredero del cártel de Juárez y hermano del mítico Señor de los Cielos, y El Gato, el sicario que pasó de ser un soldado más en las filas de los Beltrán Leiva a integrar la lista de los 10 más buscados por el FBI. Pero no todos eran capos viejos. Andrew Clark, alias El Dictador, era la nueva sangre del narcotráfico, un joven ambicioso vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y al cártel del Pacífico. Sus métodos eran más rápidos, más brutales y más expuestos. Fue esa visibilidad la que, al final, lo condenó. Lucio Hernández, alias El Lucky,
Alguna vez uno de los jefes más temidos de los Zetas controlaba Veracruz, Oaxaca y Puebla con mano de hierro. Su apodo no era casualidad, había escapado de múltiples operativos y, según se dice, sobrevivió a más de 5 atentados. Esta vez, su suerte se agotó. Alder Alfonso Marín, a diferencia de otros, no tenía el peso de un cártel a sus espaldas, pero su crimen fue igual de brutal. Asesinó a sangre fría al oficial Ned Burt en Carolina del Norte en 2022. Era un recordatorio de que el narcotráfico ya no es solo una cuestión de drogas, también es personal. Otros pasajeros como José Alberto García, alias La Quena, observaban desde la ventana del avión con una mezcla de furia y resignación. Líder de los Ciclones, una de las escisiones más violentas del Cártel del Golfo en Matamoros, alguna vez había mandado en las calles con puño de hierro. Decían que no se movía un solo kilo de coca sin su aprobación. Pero esa noche no era más que otro número en una lista. A su lado estaba Evaristo Cruz, conocido como El Vaquero. Para muchos, el nombre era sinónimo de terror en Tamaulipas. Dirigía el tráfico de drogas y personas como si fuera un juego de ajedrez, siempre un paso adelante de las autoridades. Pero su suerte cambió cuando uno de sus propios hombres lo traicionó. Así era el juego. El poder se compraba con sangre, pero la lealtad nunca estaba garantizada. Más atrás en el avión, con el rostro impasible, estaba Vicente Carrillo, mejor conocido como el Viceroy. Heredero del Cártel de Juárez tras la muerte de su hermano, Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, Vicente fue por años el fantasma que nadie podía atrapar. Hasta que lo hicieron. Ahora, el hombre que una vez controló rutas de cocaína hacia Estados Unidos por valor de cientos de millones de dólares, viajaba esposado, rumbo a un juicio que podía significar cadena perpetua. En el mundo del narco no había amigos, solo intereses, y nadie entendía mejor eso que Norberto Valencia, alias Socialitos. Su trabajo no era ensuciarse las manos, él movía dinero, lavaba millones para los Beltrán Leiva, convirtiendo dólares manchados de sangre en inversiones limpias y elegantes. Pero el dinero, aunque silencioso, siempre dejaba un rastro. No muy lejos de él, en el mismo avión, estaba Rodolfo López, alias Nito, otro operador de los Beltrán Leiva. Lo llamaban el rey de las plazas pequeñas, controlando Nuevo León y sus alrededores. Había ordenado asesinatos con la misma frialdad con la que otros pedían un café. Pero si hablamos de violencia sin límites, era imposible no mencionar a los hombres de los Zetas. Lucio Hernández, alias Z100 o El Lucky, había sembrado el terror en Veracruz, Oaxaca y Puebla. Se decía que sus métodos eran tan brutales que incluso sus propios sicarios le temían. Junto a él, viajaban sus antiguos aliados, Ramiro Pérez, El Rama, Miguel Ángel Rodríguez, Alfametro, y Jesús Alberto Galaviz, Z13, 3 nombres que resonaban en las fosas clandestinas y en las calles bañadas en sangre del norte de México. En otra fila del avión, con la cabeza gacha y los ojos perdidos en el piso, estaba Inés Enrique Torres, mejor conocido como el Kiki Torres. Fue jefe de seguridad de Ismael El Mayo Zambada, el legendario líder del Cártel de Sinaloa. Había sobrevivido a las purgas internas, a las guerras con los Chapitos y a las traiciones del CJNG, pero no sobrevivió a las extradiciones. Junto a él, José Guadalupe Tapia, alias Lupe Tapia, otro operador clave del Mayo, miraba con desprecio a los guardias estadounidenses. Sabía que una vez cruzara la frontera, nunca más volvería a ver la Sierra de Sinaloa. Por otro lado, Jesús Humberto Limón, el Chubeto, líder fundador de los Cazadores, no podía creer que todo hubiese terminado así. Su grupo, aliado de los Chapitos, había sido implacable. Pero en el juego del narco no importaba cuántas batallas ganabas, bastaba con perder una. Si había un grupo que causaba escalofríos hasta a los más duros, era la familia michoacana. Y ahí estaba José Jesús Méndez, alias El Chango, fundador de uno de los cárteles más sanguinarios de México. Predicaba con la Biblia en una mano
y la pistola en la otra. Pero ni Dios ni el diablo pudieron salvarlo esta vez. Carlos Alberto Monsiváis, alias La Bola, del Cártel del Noreste, también estaba en el avión. Su apodo no era casualidad, su complexión robusta era tan imponente como su reputación de violencia. José Viviano, alias El Durango, operador del Cártel de Sinaloa en Altar, Sonora. Su control sobre las rutas de tráfico hacia Estados Unidos lo convirtió en uno de los hombres más buscados, pero no fue el primero ni el último en caer. Junto a él viajaba Héctor Eduardo, jefe de Plaza de los Rusos, una célula del Cártel de Sinaloa. Fundador de los Infantes, había ganado fama por su brutalidad y lealtad al Mayo Zambada, pero en el narcotráfico, hasta los más leales tienen fecha de caducidad. No podía faltar un representante de la vieja guardia de los Zetas. Alfredo Rangel, alias El Chicles, lideraba la operación en varios estados, conocido por sus métodos sanguinarios y su control sobre las plazas. Pero el terror no fue suficiente para evitar su captura. En el narcotráfico no solo gana el que dispara mejor, sino el que sabe mover el dinero. Itiel Palacios, alias Compa Playa, era una pieza clave del CJNG en Oaxaca y Veracruz, no por su violencia, sino por su habilidad para lavar millones y mantener las finanzas del cártel a flote. Pero el dinero, al igual que el poder, nunca fue suficiente para escapar. A su lado, en el mismo avión, estaba Eric, alias El 85, fundador de los Matacetas, un grupo surgido dentro del Cártel de Jalisco Nueva Generación, el CJNG, para exterminar a sus enemigos. Alguna vez considerado un intocable en Jalisco, ahora era solo otro nombre en la lista de extraditados. Por otro lado, Luis Gerardo, alias El Tío, de los Aztecas, y Carlos Algredo, del CJNG, completaban el cuadro de horror. Todos tenían algo en común, poder absoluto en sus territorios, hasta que dejó de ser suficiente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué todos de golpe? El Departamento de Estado de Estados Unidos lo dejó claro. Esto fue una negociación desde una posición de fuerza. Con el entendimiento bicentenario, el gobierno de Joe Biden exigió 60 extradiciones por año. México, con una crisis de seguridad interna, necesitaba demostrar resultados. Pero no nos engañemos, las extradiciones también son un arma política. Para el presidente López Obrador, entregar a los capos era una manera de lavarse las manos. Mientras Estados Unidos se llevaba a los peces gordos, los soldados rasos seguían sembrando terror en los pueblos y ciudades de México. Si el infierno tuviera una sala de espera, probablemente se parecería al penal de máxima seguridad del Altiplano, la última parada antes de que los 29 narcotraficantes más buscados de México subieran al avión que los llevaría a Estados Unidos. Aquella madrugada fue distinta. No hubo gritos ni golpes, ni siquiera las clásicas protestas que suelen retumbar en los muros de concreto. Lo que reinaba era un silencio tenso, una calma que helaba la piel. Entre los rostros alargados por la derrota y los ojos inyectados de rabia, destacaban figuras que por años fueron leyendas vivientes del narcotráfico en México. Esa noche, todas esas leyendas fueron reducidas a hombres esposados con monos naranjas. Los números de esta operación son impresionantes. Según reportes oficiales, estos 29 hombres controlaban redes criminales que movían toneladas de cocaína, metanfetaminas y fentanilo, generando ganancias millonarias. Las autoridades estadounidenses estiman que solo los hermanos Treviño enviaron más de 14 toneladas de cocaína a Estados Unidos y obtuvieron alrededor de $10 millones al año. No era solo droga, era un imperio económico construido sobre la sangre de miles de personas. En Washington, los funcionarios estadounidenses recibieron la noticia con sonrisas y discursos triunfales. Hoy podemos decir con orgullo que se ha hecho justicia, declaró un portavoz de la DEA refiriéndose específicamente a Caro Quintero.
Para la familia de Kiki Camarena, la extradición del narco de narcos fue un cierre emocional a décadas de espera. Sin embargo, para México, la pregunta era inevitable. ¿A qué costo? Las extradiciones masivas no son solo una cuestión de justicia, son también un reacomodo de poder. Con 29 capos fuera del tablero, el vacío que dejaron no tardaría en ser llenado por otros. El narcotráfico, después de todo, es como la hidra de Lerna. Corta una cabeza y dos más toman su lugar. Y mientras el avión cruzaba el cielo rumbo a Estados Unidos, la violencia en México continuaba. Porque en el mundo del crimen organizado, las extradiciones no ponen fin a las guerras, solo cambian a los jugadores. La historia de los 29 del infierno es una prueba de que en el mundo del crimen organizado nadie es intocable, pero también de que la justicia no siempre es justa. Extraditar capos puede llenar titulares y salas de prisión, pero no llena el vacío de las víctimas, no detiene la corrupción que los hizo poderosos, y no cambia el hecho de que otros tomarán su lugar. ¿Es posible la rehabilitación en un sistema donde el dinero manda y la violencia domina? ¿Puede la sociedad creer en un futuro mejor cuando las mismas estructuras corruptas permanecen intactas? Al final, depende de nosotros decidir si el crimen es solo un destino inevitable o si algún día podremos romper este ciclo de poder y sangre. Esto fue El Hampa Bruta, donde las historias no se cuentan para glorificar el delito, sino para entender por qué seguimos atrapados en él. Suscríbete y comparte si crees que estas historias merecen ser escuchadas. Hasta la próxima.